Muy bien, hermanos, entonces seguimos con la cena del Señor y esta es la parte número 6. Primera de Corintios, capítulo 5, versículo 4, hermanos. Dice la palabra del Señor: en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar, hermanos, así como usted está allí, incline su rostro y oremos y demos gracias a Dios. Amado y buen Señor Jesucristo, en esta mañana, Señor, presentamos nuestras vidas, Señor. Delante de tu trono hoy venimos, Señor, como lo hemos hecho todos los días, en las mañanas, Señor, en las tardes, en las noches, agradeciéndote, Señor, por tu misericordia y por tu gracia. Señor amado, guíanos, danos la fortaleza y danos la sabiduría para que nuestros hermanos, los que están en esta mañana presencialmente y los que se estarán conectando, Señor, a través de la red social en Facebook, Señor, podamos juntos comprender este mandato y ser obedientes, Señor. Gracias, Señor, por la madurez que la iglesia día a día está alcanzando. Rogamos a ti, Señor, para que traigas personas nuevas, personas firmes, personas que te amen, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. El apóstol Pablo escribe esta carta desde Éfeso, aproximadamente a la mitad del año 55 después de Cristo. Mire, el mismo apóstol Pablo da constancia de que él es su escritor. Y usted lo puede ver, por ejemplo, en Primera de Corintios, capítulo 16, versículo 8, versículo 9 y versículo 16. Usted puede apreciar cómo el apóstol Pablo dice que está escribiendo esta carta desde Éfeso para esta audiencia allí en Corinto. En el versículo inicial que leímos, es decir, Primera de Corintios capítulo 5, versículo 4, acordémonos que el apóstol Pablo tenía que enfrentarse a una decisión, y más que a una decisión tenía que enfrentarse a un caso vergonzoso que estaba sucediendo en Corinto. Pues, ¿cuál era el caso, hermanos? Un hombre estaba teniendo relaciones sexuales con la mujer de su padre, es decir, con su madrastra. Y dice la palabra del Señor que esto molestó de tal manera a Pablo que él tuvo que escribir esta carta. Ahora, lo que a mí me sorprende es que los gentiles o aquellos que no eran creyentes o que no hacían parte del pueblo del Señor, ni siquiera ellos, hermanos, hablaron de este tema, porque esto que sucedió causó tanta conmoción que el apóstol Pablo les dice: y vosotros estáis envanecidos. Usted lo puede ver en el versículo 2. Eso dice el apóstol Pablo: y vosotros estáis envanecidos. Es decir, el apóstol Pablo, al haber escuchado este hecho, el apóstol Pablo se dio cuenta que ni siquiera para los inconversos era un tema de qué hablar. Como le digo a usted, hermanos, no era posible que en la iglesia en Corinto, aunque era una iglesia desordenada, pero no era posible que los creyentes estuvieran cayendo en este acto tan vergonzoso como la fornicación, y que un hombre estuviera teniendo relaciones con su madrastra. El apóstol Pablo se da cuenta, y por eso les escribe a ellos diciéndole que no sean tan arrogantes, que no sean tan orgullosos, tan carnales. En otras palabras, hermanos, que realmente el Espíritu Santo de Dios morara en ellos, porque esto que esta iglesia estaba permitiendo delante de los ojos de Dios no era posible. Pablo les pregunta, y acompáñenme a 1 Corintios 5:2. Pablo les pregunta: ¿no debierais más bien lamentado
para que fuera quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción. Corinto, hermanos, y su iglesia estaba dormida, no tenía discernimiento. Y si usted me lo permite, hermanos, podemos decir lo mismo en este tiempo. Y quiero que usted me escuche para que pueda entender cuál es el punto el cual yo quiero hoy comenzar hablando sobre la cena del Señor. Me temo, hermanos, que nosotros como iglesia del Señor en este tiempo estamos permitiendo muchas cosas, hermanos. No solamente dentro de la iglesia, sino también fuera de ella. Y a veces nos dormimos porque no decimos nada, porque simplemente dejamos pasar las cosas. Podemos ver que hay personas que están pecando y para nosotros es algo normal. Y no debería ser normal, hermanos. Debería ser algo en que estuviéramos nosotros atacando, no a la persona, pero sí su condición de pecadora. Pablo, aunque estaba ausente en cuerpo, hermanos, estaba presente en el espíritu. Y la Biblia enseña, hermanos, que el apóstol Pablo ordena a los hermanos en Corinto reunirse para que aquella persona que haya cometido ese vil pecado sea echado fuera de la iglesia local. ¿Y sabe por qué el apóstol Pablo hizo esto? Para que la iglesia, hermano, es decir, los hermanos que estaban allí reunidos fueran cuidados, hermanos. Usted tiene que entender en esta mañana, y debemos entender, que la iglesia, hermanos, por más amplia que sea en cuanto a números de personas, o por más pequeña que sea, debe ser cuidada, porque un día, hermanos, se tendrá que dar cuentas de cada persona. Pero lo hemos repetido constantemente, de las ovejas, ¿cierto? Solamente de aquellas que en verdad han obedecido. Y este es el punto que en esta mañana quiero mostrar, hermanos, hablando ya de la cena del Señor. La cena del Señor, hermano, debe ser vigilada constantemente, no solo por el pastor, sino por todos los miembros y hermanos que hacen parte de ella. Nosotros, hermanos, debemos entender que lo que estamos celebrando es la mesa del Señor. Por eso el apóstol Pablo en 1 Corintios 11 hace hincapié que no es la mesa del hombre, sino que es la mesa del Señor. La invitación es a tomar la mesa del Señor, porque fue el Señor quien la instituyó. Y si el Señor Jesucristo ha instituido la cena, y si el Señor nos invita a su cena, nosotros debemos, hermanos, tener un corazón santo, un corazón puro y un corazón fiel para venir delante del Señor y tomarla. Hermanos queridos, ¿para qué nosotros vigilamos la mesa de comunión? ¿Por qué, hermanos, tenemos que hacerlo? Para dos cosas. Lo primero, para no caer en sectarismo, hermanos. ¿Y qué significa esto? Caer en sectarismo es malinterpretar esta gloriosa ordenanza. Lo que significa, hermanos, que posiblemente alguien dirá, no, solamente la iglesia, comunidad cristiana debe tomar la cena, nadie más, ni siquiera los invitados. Esto, hermano, es sectarismo. Y debemos recordar que la cena del Señor ha sido abierta precisamente para todos aquellos que aman a Cristo y que han sido adheridos a su cuerpo por gracia. Por eso tenemos que vigilar los que entran, debemos saber de dónde vienen, quiénes son, hermanos, y debemos también prohibirle a aquellos que realmente están dando un testimonio paupérrimo, decirles, no, hermanos, ustedes no son dignos por su mismo comportamiento. Hermanos queridos, lo primero que debemos hacer cuando vigilamos la mesa del Señor es cuidarnos de no caer en sectarismo. Y lo segundo, hermanos, es estar mirando con lupa a aquellos que participan de la mesa del Señor y llevarnos a entender que esos hermanos no estén participando de la mesa del Señor de una manera inapropiada. La orden del Señor en la palabra, hermanos, es estar vigilando
constantemente la mesa del Señor? ¿Quiénes participan? ¿Quiénes vienen a ella? Quiero compartir esta enseñanza, hermanos, con 3 enunciados. La primera, la cena del Señor debe estar en constante vigilancia. La segunda, que es una pregunta, ¿quiénes no pueden participar de la cena del Señor? Y la tercera, ¿quiénes pueden participar de la cena del Señor? Daremos algunas conclusiones finales y también, hermanos, como siempre lo hemos hecho, algunas aplicaciones finales. Entonces, el primer punto, hermanos, vamos a desarrollarlo, es la cena del Señor debe estar en constante vigilancia. Lo primero, hermano, que debo decir es que no podemos dejar la cena del Señor abierta a cualquier persona. No lo podemos hacer así, hermanos, ya que el mandato del Señor es claro. La cena del Señor solamente es para aquellos que hayan sido redimidos con la sangre del Cordero y que estén actuando con un claro entendimiento. Es decir, hermanos, que aquellos que toman la cena del Señor hayan tenido un antes, un durante y un después, hermanos. No podemos permitirle la cena del Señor a aquellas personas que constantemente viven una vida desordenada, hermanos. Nosotros nos reunimos en una iglesia local y participamos de la cena del Señor porque hemos entendido que somos un cuerpo unido a la cabeza principal, que es Cristo. Pero no solamente eso, hermanos, sino que la cena del Señor la tomamos con solemnidad, con santidad y sin ninguna clase de levadura, hermanos. Y de pronto usted se estará preguntando, hermanos, ¿y qué significa la levadura? Aquellos pecados que nos impiden participar de ella. Por eso es que el Señor nos llama, hermanos, cada vez que participamos de la mesa del Señor, a examinarnos, hermanos. Y yo quiero preguntarle a usted, realmente hoy que usted ha venido al culto, ¿usted se examinó en esta semana? ¿Usted realmente vivió para el Señor? ¿O usted simplemente lo que hizo es venir al culto por inercia, porque sabe que tiene que hacerlo? Hermanos, no podemos venir al culto porque nos toca, porque se nos obliga, porque si no lo hacemos alguien nos regaña. No, hermanos, debemos hacerlo, hermanos, porque el Señor nos llama a eso. Y debemos hacerlo, hermanos, con la motivación correcta. ¿Y cuál es la motivación correcta cuando venimos a la cena del Señor? La santidad, el arrepentimiento, autoevaluarnos a nosotros mismos y después de que hayamos hecho esto, hermanos, participar de la cena del Señor. No podemos tampoco caer en el extremo de no participar de la mesa del Señor, y no me cansaré, hermano, de decirlo. Lastimosamente, hermano, esta pandemia lo que ha dejado indiscutiblemente es a un grupo de cristianos que se acostumbraron a participar de los cultos a través de un internet, hermanos, a echar a un lado el día del Señor, a quitar la gloria, el kabod de Dios sobre sus vidas. Oh, hermano, ¿y qué peligro es esto? Cuando nosotros quitamos la gloria de Dios por hacer otras cosas que no nos convienen o que no debemos hacer. Hermanos queridos, el llamado en esta mañana, cuando hablamos de una constante vigilancia en la mesa del Señor, es que nosotros mismos nos autoevaluemos y pensemos si realmente, hermanos, nosotros hemos sido fieles y dignos, no solamente de participar de la cena del Señor, sino también, hermanos, de estar vigilando a aquellos que participan de la mesa. Porque a veces, hermanos, no decimos nada por temor, por miedo. No decimos nada porque ¿qué dirá el hermano? Pero ese no puede ser ni debe ser jamás nuestro problema. Nosotros debemos, hermanos, ser fieles al Señor.
Amén, hermanos. No obstante, hermanos queridos, debo decir con un claro entendimiento que la cena del Señor no debe ser abierta a cualquier persona, ni tampoco, hermanos, como lo dije al principio, debe ser cerrada a los que no pertenecen a nuestra iglesia local. Porque si en esta mañana o en la siguiente semana o un día nos acompaña una persona que sabemos que sirve al Señor con un corazón santo, nosotros debemos permitirle a esa persona que participe de la mesa del Señor, porque evidentemente él también hace parte del cuerpo de Cristo, hermanos. No podemos olvidar que la mesa del Señor ha sido dada ¿para quién? Para su pueblo, hermanos. ¿Y sabe qué es lo más maravilloso, hermanos? Que día tras día nos iremos dando cuenta quiénes son parte de su pueblo y quiénes no, hermanos. Ahora yo le pregunto a usted honestamente, si el Señor nos da discernimiento de saber, ¿nosotros nos alegramos o nos entristecemos? Creo que nos debemos alegrar, hermanos. Porque recuerde que la Biblia no habla jamás en ningún solo versículo de que el Señor vendrá por una iglesia grande. No, dice que Él vendrá por una manada pequeña. Lucas así se refiere, con las mismas palabras del Señor, una manada pequeña, lo cual nos lleva a pensar que muchos serán los llamados, ¿cierto? Pero muy pocos serán escogidos, donde se cumple la doctrina de la predestinación, hermanos, con la cual muchos luchan y muchos pelean, y muchos dicen, pero ¿por qué Dios eligió a unos y a otros no? No, hermanos, Dios es soberano, y el Señor va a permitir que su evangelio se predique por todo el mundo, hermanos, pero solamente aquellos que han sido llamados por gracia entenderán y creerán el evangelio que predicamos. El evangelio que predicamos molesta. El evangelio que predicamos a muchos les cansa. El evangelio que predicamos a muchos les estorba, hermanos. Pero al único al cual debemos predicar cada vez que nos subimos o que estamos en algún lugar es a Cristo, hermanos. Así esto raye con la mente de muchos. Así que, hermanos, no solamente como iglesia local, sino aquellos que vienen y que sabemos que hacen parte del cuerpo de Cristo, debemos estar vigilando santamente, sensatamente esta ordenanza. Vuelvo y repito, sin irnos a los extremos, hermanos, porque siempre los extremos van a ser malos, hermanos. Debemos estar mirando. Y aquí debo decir, hermano, que los niños pequeños no pueden tomar la cena del Señor, hermanos. No es posible que nosotros estemos siendo tan deshonestos que para que nuestro hijo se quede quieto, entonces, hermano, primero traigamos a la iglesia chitos, papas, yuppies, gaseosa, juguitos, prácticamente una lonchera completa para que ellos se queden quietos. Y en el momento de tomar la cena del Señor, entonces mordemos un poquito y les damos, tenga mi amor, para que ustedes queden quietos. Eso no es así, hermanos. La cena del Señor debe ser tomada en alta estima, hermanos. Y se debe entender, hermanos, que es solamente para su pueblo. Porque el hecho de que tengamos hijos pequeños, ¿cómo podemos discernir que son creyentes? La única manera es que ellos se arrepientan, que confiesen a Cristo como el Señor de señores, como el Rey de sus vidas, y que realmente den frutos dignos de arrepentimiento, hermanos. Y si esto no sucede, no podemos decir jamás, es que mi hijo de 1 año es cristiano también, simplemente porque nació en un hogar cristiano o porque usted lo envió a un colegio donde hablan de la Biblia. Oh, hermanos, seamos sensatos en nuestra manera de pensar y seamos sensatos en nuestra manera de actuar. No seamos viles, hermanos. Usted y yo hemos sido llamados a hacer ese trabajo, y la pregunta es, ¿cómo hacemos este trabajo? Revisando constantemente, en primer lugar, nuestras vidas, hermanos. Eso es lo primero que debo hacer. Para yo poder
juzgar lícitamente a otra persona, primero debo revisarme mi propia vida. Y si mi vida, hermanos, no está en línea con la palabra de Dios, ¿quién es usted y quién soy yo para llamar al orden a alguien? Lo segundo, hermanos, ayudando a aquel hermano que vive en desorden para que a través de un genuino arrepentimiento ese hermano o esa hermana organice su vida y glorifique a Cristo. Quiero preguntarle a usted, hermanos, con mucha honestidad, ¿cuántos llegamos a Cristo siendo desordenados con nuestras vidas? Levanta su mano si lo quiere hacer, hermanos. Y la pregunta número 2 es esta: ¿y usted ha cambiado ese desorden o usted sigue siendo desordenado? Porque es muy posible que usted haya venido a Cristo, pero usted siga siendo el mismo o la misma desordenada, y que realmente nada haya cambiado, sino que simplemente usted se acomodó o cambió de una religión a otra. Y el Señor no nos llama a eso. El Señor nos llama, hermanos, a vivir para el Señor Jesucristo, para entender correctamente su palabra. Ni siquiera el Señor nos llama a tener un nuevo estilo de vida. Decir que tengo un nuevo estilo de vida es arrogancia. Lo que debemos hacer, hermanos, o decir mejor, es que cuando venimos a Cristo somos esclavos del Señor. Somos siervos para hacer su voluntad. Entonces, hermanos, debemos en primera medida vigilar constantemente la cena del Señor. Lo segundo, hermanos, es quienes no pueden participar de la cena del Señor. ¿Quiénes no pueden participar de la cena del Señor? Responderemos a esta pregunta diciendo en primer lugar que la cena del Señor es exclusiva para el cuerpo de creyentes que han creído en el Señor Jesucristo y sus vidas transformadas así lo demuestran. Permítame volver a repetir esto en primer lugar, y respondiendo a esta pregunta debemos decir que la cena del Señor es exclusiva para el cuerpo de creyentes que ha creído en el Señor Jesucristo y sus vidas transformadas así lo demuestran. Hermano, una vida transformada por el Señor, una vida cambiada por Cristo, es una vida que se nota, hermanos. Se nota en su hablar, se nota en su andar, se nota en su caminar, se nota en cada una de las cosas que hacemos. Hermanos queridos, todo lo que hacemos, hermanos, lo hacemos para el Señor. Todo lo que hacemos, hermanos, debemos hacerlo solamente para Cristo, hermanos. Cada cosa que hacemos, cada cosa que decimos, debe demostrar que nosotros somos verdaderos creyentes. Porque ¿de qué me sirve a mí decir, hermanos, que me sé la Biblia? O que me sé la institución de Juan Calvino, o que leo un libro, o que leo el otro. ¿De qué nos sirve si nuestra vida, hermanos, no demuestra eso? ¿De qué nos sirve, hermanos? En segundo lugar, hermanos, también debo decir que solo los miembros que son conocidos por nosotros y aprobados en este cuerpo y que han reconocido al Señor Jesucristo y creen con verdad en su muerte y en su resurrección, ellos, solamente ellos, son dignos de tomar o de participar de la mesa del Señor. Lo que quiero decir, hermanos, con estas dos verdades es que solamente los redimidos de Cristo pueden participar de la cena del Señor. ¿Y cómo conocer un redimido del Señor? Un redimido del Señor ama el día del Señor. Un redimido del Señor debe estar en los cultos. Un redimido del Señor debe honrar a Cristo en todo lo que hace. Un redimido del Señor debe orar. Un redimido del Señor debe buscar a Cristo en todo momento, en todo lugar. Porque si alguien afirma
que pertenece a la familia de Dios, escúcheme, pero su andar es todo lo contrario. Su confesión será vana, su confesión será mentirosa y su confesión será diabólica. De nada nos sirve, hermanos, hablar tanto del Señor. De nada nos sirve tener tantos tiempos de oración, tiempos de ayuno. De nada nos sirve, hermanos, escuchar tanta palabra cuando nuestro andar como cristianos demuestra todo lo contrario. Cuando nuestro andar como cristianos en la semana refleja que nuestro Padre no es Cristo, sino el diablo. ¿Qué sacamos, hermanos, con hoy mostrarnos tan piadosos cuando llega el día lunes al sábado y hacemos todo lo contrario que se nos ordena el día domingo, día del Señor? ¿Qué sacamos, hermanos? Realmente estaremos perdiendo el tiempo. Entonces, hermanos, no pueden participar de la mesa del Señor aquellos que no sean creyentes. Ese es el primer punto. Aquellos que no sean creyentes. ¿Están anotando, hermanos queridos? Veo algunos hermanos que no lo están haciendo. Aquellos que no sean creyentes, es decir, que no han nacido de nuevo en Cristo, hermanos. Esos no pueden ni siquiera por un instante, hermano, tomar la cena del Señor. Segundo, escúcheme, si son creyentes, pero están en el proceso de bautizarse, tampoco pueden tomar la cena del Señor. Vuelvo y repito, si son creyentes, pero están en el proceso de bautizarse, no pueden acceder a la mesa del Señor. No lo pueden hacer. Tercero, si actualmente están en disciplina bíblica, pero han reconocido su pecado, estos tampoco podrán tomar la cena del Señor. Y número 4, si han sido expulsados de la iglesia local por no haberse arrepentido bíblicamente, ellos no podrán tomar la iglesia del Señor, por lo menos en este lugar, hermanos. En este lugar. Es por esto, hermanos queridos, que quiero aconsejarles a cada uno de nosotros: el día que una persona venga a la iglesia, usted debe preguntarle de dónde viene, por qué salió de esa iglesia, y lo mínimo que debemos pedirle es la carta del pastor o la carta pastoral para saber cómo han venido esos hermanos. Porque si no sabemos cómo han venido, hermano, podemos estar accediendo a personas que viven en deshonestidad. Y hermanos, debemos ser honestos, y para nadie es un secreto que todas las iglesias, incluyendo, ya hemos pasado por esto. En palabras claras, nos han metido goles, hermanos. Porque a veces, hermanos, no somos sabios en eso. Creo que hasta aquí la enseñanza ha sido clara, ¿sí, hermanos? Muy bien. Punto número 3, hermanos. Hemos visto entonces, la cena del Señor debe estar en constante vigilancia, ¿cierto? Como primer punto. Como punto número 2, ¿quiénes no pueden participar de la cena del Señor? Ya lo hemos dicho. Y punto número 3, ¿quiénes pueden participar de la cena del Señor? A la respuesta, que es muy clara, muy sencilla, debemos decir que solo los miembros, pero escúchenme, solo los miembros que son conocidos y que han sido probados de ese cuerpo, reconociendo al Señor como su Salvador, solamente ellos que son verdaderos en su andar, solamente esos pueden acceder a la mesa del Señor, hermanos. Solamente esos. Es decir, todos aquellos que realmente hemos visto su andar, hermanos, y hemos visto su caminar, y los conocemos un poquito más. Y yo esta mañana pensaba, hermano, muy temprano en la mañana, y yo le decía a Francis, gracias a Dios por los hermanos que están y que han sido constantes, porque son hermanos que están creciendo y se están volviendo maduros. Cuando uno los escucha hablar de Cristo, cuando uno los escucha hablar del Señor,
uno inmediatamente dice, gracias a Dios por estos hermanos. Oh, hermanos queridos, debemos entender que los que participan de la cena del Señor son aquellos que han sido separados del mal. Es decir, que viven una vida plena en el Señor. Y permítame aconsejarle a usted lo siguiente, hermanos, con el mayor respeto. Usted que vive con un familiar que hace parte de la comunidad, también usted debe estar observando claramente, hermano, la fidelidad y el amor de este hermano o de esta hermana. Y si usted ve que esa persona se está desviando de lo que la Biblia dice, debemos llamarlos inmediatamente al orden. Porque es que a veces, hermanos, pensamos que como hijos no podemos llamar al orden a mi papá ni a mi mamá porque son mayores. No, hermanos queridos, Dios nos llama a que seamos organizados y a que llamemos al orden, inclusive a aquellas personas de nuestra familia que viven desordenadamente. Si usted no lo hace, hermano, porque le da miedo o porque qué pena con ese familiar, usted está pecando igual que él. Porque usted está siendo parte de su pecado, de su negligencia, porque usted lo está viendo. Y usted, hermano querido, que sabe que no están dando conforme a los parámetros bíblicos, déjese reprender, déjese corregir. Si usted no permite que su familia a usted lo corrija, o a usted, querida hermana, va a ser, como le enseña Salmos 8:32, como una mula. ¿Y cómo son las mulas? Tercas, no obedecen. ¿Y cuántos hermanos no han venido a esta iglesia que se les nota, hermanos, que son tercos o son tercas? Se les nota, hermanos, y ni siquiera en la mirada. No, se les nota, hermanos. Ahora, dentro de este marco, hermanos, se debe también considerar lo siguiente, escúcheme. ¿Quiénes deben entonces participar de la cena del Señor, hermanos? En primer lugar, aquellos que perseveran diariamente en la santidad del Señor. Y yo le pregunto a usted, ¿será que todos los que asisten a una iglesia honestamente perseveran en la santidad del Señor? No, hermanos. Pero a veces nosotros, hermanos, permitimos que participen de la cena, simplemente, hermanos, porque pues nos da pena decirles. De pronto los hermanos al final del culto nos regañan. Eso no tiene que importarnos. Debemos mantener una iglesia sana y santa, hermanos. Lo segundo, hermanos, aquellos que tienen comunión con los miembros del cuerpo de Cristo. Aquellas personas que no tienen comunión con el cuerpo de Cristo no pueden tomar la cena del Señor. ¿Para qué la van a tomar? Si no han entendido, hermanos, este llamado y no han entendido lo maravilloso que es tener comunión uno con otros, hermanos. Y le pregunto a usted, y contéstese usted en su mente o en su corazón, ¿será importante tener comunión con los miembros, cuerpos de Cristo, hermano? Claro, hermanos. Y no solamente es importante, es que es un mandato del Señor. Es un mandato de Dios, hermanos. Entonces quiero que usted vaya analizando. Lo tercero, aquellos que han sido bautizados por inmersión, como lo enseña la Escritura, no por aspersión, hermanos, sino por inmersión. Y eso tenemos que dejarlo también muy claro, hermanos. Porque es que el bautismo no es un juego, hermanos. Y muchos se bautizan porque otros lo hacen. O porque sencillamente el pastor les dijo, no, venga, bautícese porque usted ya está en el momento claro. ¿Y cuántos hermanos se han bautizado y no han entendido ni siquiera qué es el bautismo, hermanos? Número 4, hermanos, aquellos que viven y caminan en fe de acuerdo a la perfecta palabra del Señor. Nosotros ya no caminamos por vista, hermanos, sino por fe. Es decir, lo que el Señor dice en el libro de Hebreos,
Es que el Señor nos ha permitido desarrollar discernimiento espiritual para que nosotros no sirvamos a Dios por vista como muchos lo hacen. Y que llegan a una iglesia local y dicen, oh, aquí sí hay milagros, esta iglesia sí es del Señor. Ah, aquí sí hay instrumentos, esta iglesia sí es del Señor. Una iglesia del Señor es aquella que predica a Cristo, hermanos, y su motivación correcta es que los hermanos vivan solamente en santidad para Él. Esa es la motivación, hermanos. No puede haber otra motivación. Y lo último, hermano, aquellos que constantemente muestran frutos dignos de arrepentimiento. Y yo le pregunto a usted, hermano y hermana que me escucha, que me está viendo a través de esta red social, ¿ustedes realmente muestran frutos dignos de arrepentimiento? ¿Y qué son frutos dignos de arrepentimiento, hermanos? Es que realmente Cristo y su palabra, por medio de la regeneración del Espíritu Santo, día a día nos transforme y nos lleve a cambiar, hermanos, y a vivir para el Señor. Un fruto digno de arrepentimiento es nuestra manera de vestir, hermanos. Usted no puede vestir santamente o piadosamente el día domingo porque es el día del Señor, pero de lunes a sábado vestir de otra manera inapropiada. Un fruto digno de arrepentimiento es nuestra forma o nuestra manera de hablar, nuestra manera de actuar, lo que vemos, lo que escuchamos, hermanos. No podemos, hermanos, en ninguna manera aparentar algo que no somos. Entonces, hermanos, 5 cosas debemos entender para permitir que alguien participe de la mesa del Señor. En primer lugar, que persevere diariamente en la santidad de Cristo. Segundo, que tenga comunión con los miembros del cuerpo de Cristo. Hermano, si usted detecta a una persona que no tiene comunión, hermano, evidentemente es porque no ha entendido lo que significa el cuerpo. Y como le decía en esta semana a una hermana, si alguien de nuestra iglesia sufre, nosotros debemos sufrir con él o con ella. Si alguien se duele, debemos, hermanos, también dolernos con él o con ella. Pero si usted sabe de un hermano o una hermana que ha caído en desgracia, en una enfermedad, pero a usted simplemente no le preocupa, eso significará, hermanos, que usted no ha entendido lo que significa ser parte del cuerpo de Cristo. Dijimos también que aquellos que han sido bautizados por inmersión, como lo enseña la palabra, aquellos que viven y caminan en fe de acuerdo a la perfecta palabra del Señor, y aquellos que constantemente muestran un fruto digno de arrepentimiento, hermanos. Amén. Como conclusiones finales, hermanos, debo decir 3. Quiero que meditemos en cada una de ellas. En primer lugar, debemos, hermanos, no es si nos gusta, no es porque nos toca, sino debemos, en obediencia, venir a la mesa del Señor con temor y con temblor, hermanos, ya que no estamos participando de cualquier cena, sino de la cena la cual nuestro buen Señor estableció para su pueblo, y en la cual un día volveremos a participar, hermanos. ¿Sabe dónde volveremos a participar? En la eternidad. ¿Y quiénes estarán allí? Solamente su pueblo. No los que pensaron ser su pueblo, no los que repitieron una oración y se les dijo, a partir de ahora Cristo mora en su corazón. No, hermanos, sino los que realmente vivieron para el Señor. El 11
de marzo, es decir, hace 3 días, murió un evangelista conocido por todos, Luis Palau, y busqué una entrevista, la última entrevista que él dio en España, y este hombre con toda serenidad y con toda confianza dijo esto al periodista: yo tengo cáncer y sé que voy a morir, y sé que estos son los últimos días, y también sé, señor periodista, dijo Luis Palau, que no volveré por aquí a España. Yo lo sé, y no porque él sea profeta, hermanos, ni mucho menos, pero él sabía claramente en quién había puesto su confianza. Él lo sabía, y esto es claro para todos, hermanos. Así muchos no estamos de acuerdo con su teología, pero este hombre murió, pero toda su vida, vuelvo y recalco, así no hayamos estado de acuerdo con su teología, vivió y caminó en fe para su Señor. Pero a la primera necesidad o a la primera dificultad salimos corriendo y nunca más volvemos al culto, hermanos. Y esto demuestra nuestra falta de integridad y de carácter, hermanos. La segunda conclusión: no tomemos la cena del Señor a la ligera, hermanos. No lo hagamos de esa forma, sin conocimiento. ¿Sabe por qué? Podríamos pecar por ignorantes. Tremendo, ¿no? Imagínense pecar por ignorantes cuando se nos ha dicho, cuando ya está en la sexta semana, hermanos. Lo tercero, la cena del Señor es una ordenanza seria, una ordenanza santa y con gran significado espiritual. No podemos, hermanos, participar de ella sin antes habernos examinado. ¿Dónde comienza el examinarnos? ¿Acaso es en el culto? No. Es a partir de que termina este culto, y de ahí todos los días, hermanos, y constantemente, a cada hora, a cada minuto. Miren, no me cansaré de repetir esto. Posiblemente, hermano, usted está a solas y hace cosas que a Dios no le agradan. No se preocupe, porque usted puede decir: el Señor no me está viendo, perdón, los hermanos no me están viendo, pero Cristo sí te está viendo. Y eso que estás haciendo a solas, que no lo haces con integridad, un día el Señor te pedirá cuentas de eso, hermano. Muy bien, hermanos, y como aplicaciones finales, la primera es esta: la cena del Señor debe ser tomada solo por aquellos que han sido regenerados por el Señor. Solamente por esos, por aquellos que han sido bautizados. Es más, hermano, me atrevo a decir, si usted fue bautizado sin ninguna clase de entendimiento, usted debería meditar. Porque usted ha sido fiel al Señor y porque realmente, hermano, su fe ha sido probada. Su fe ha sido probada. Y lo segundo, hermanos, debemos vigilar como iglesia local la cena del Señor y tener muy claro a aquellos que participan de la misma. Amén, hermanos. Póngase de pie esta mañana y vamos a orar, queridos hermanos. Y vamos a agradecer al Señor. Y vamos a cantar un himno más para que los hermanos que están allí puedan con nosotros cantar. Muy bien, cerremos nuestros ojos, hermanos, y agradezcamos a Cristo por esta palabra. Señor amado, en esta mañana, Señor, te agradecemos. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque para todos nos es dada la misma interpretación. No podemos interpretar la cena del Señor de una manera distinta, sino que aquellos que han sido llamados a tomarla
deben ser sanos y santos. Oh mi Dios, ayúdanos. Oh mi Señor, guárdanos y guíanos, Señor. Y danos la sabiduría y danos el tiempo para adorarte y para servirte, Padre, en el nombre de Jesús. Guíanos a toda verdad y ayúdanos, Señor. Permítenos revisarnos todo el tiempo, en todo momento y en todo lugar. Oh mi Señor, perdónanos por tanta mediocridad. Perdónanos, Señor, por actuar de la manera la cual no debemos actuar. Y ayúdanos, Señor de la gloria, a vivir para ti, en el nombre de Jesús. Mira a mis hermanos, fortalécelos. Fortalece a mi hermana Sandra, fortalece a su familia, fortalece a Alexander y a Yorladis, fortalece a Steven, a Michelle, fortalece a Margarita y Alejandro, fortalece a Franci, fortalece a Fabio, fortalece a Ana, fortalece a Sara y a Sharon, a Valentina Torres, a Laura. Fortalece a nuestros hermanos y rogamos por aquellas personas de nuestra familia que sabemos que están actuando de la peor manera, para que se arrepientan, Señor. Hermanos queridos, vamos a cantar en esta mañana y vamos a adorar a Cristo. Todos juntos, hermanos.